Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de la UNAM en Boston, un espacio dedicado a la cultura, a la academia y al aprendizaje y a la difusión del conocimiento como universidad que somos. Me permito presentar, soy Javier Laguna y soy el director de la UNAM en esta ciudad de Boston y tenemos preparado para ustedes una mesa que realmente me parece exquisita en todos los sentidos. Una exquisitez en términos españoles, no portugueses, porque mi amigo Eduardo Siqueira, resulta que la palabra exquisito en portugués quiere decir extraño, y no, me refiero a que es particularmente un gusto tenerlos a ustedes y lo que representan en un tema tan importante como es la migración y la salud. Para ustedes que nos siguen, algunas palabras sobre el tema las vertiremos más tarde, pero simplemente recordemos que la migración es un aspecto y una coyuntura que se da y se ha dado históricamente. Sirva esto que estoy diciendo como un parámetro para todos ustedes, que les agradezco nuevamente que nos acompañen. Y recordemos que nadie migra por gusto. La mayoría de los migrantes son por necesidades de algún tipo, ya sean necesidades económicas, por violencia, donde nos encontramos, cuestiones de guerra, como lo que estamos viendo hoy por hoy, lo que sucede en Europa, en Ucrania, cuestiones ambientales que a veces desplazan a la gente, y en particular todas estas cuestiones que finalmente lo que quiere el individuo es mejorar su calidad de vida, mejorar su estado, su situación de vida, y por eso migran o migramos. Finalmente esto, en términos internacionales, sabemos que la migración no llega ni al 3%, 3,5%, y esos ya son muchos millones, calculo, y ustedes me corregirán, son cerca de 350 millones de personas que han sido desplazadas en el ámbito internacional. Creo que esta conferencia que vamos a tener hoy, este diálogo, vamos a enfocarnos en la cuestión de la migración internacional, sobre todo hacia los Estados Unidos, que es la parte que nos compete. No la migración interna en los países, la movilidad nacional, pues eso es parte de los ajustes que tenemos en ese sentido. Y sobre todo hablar de salud, recordemos que la migración es un determinante de la salud, es un aspecto social del individuo que tiene efectos sobre la salud, pero no voy a meterme en los temas que nuestros especialistas van a abordar con mucho más detalle. Entonces, nuevamente a todos ustedes que nos siguen, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a nuestros invitados, que voy a tener ahorita el gusto de hacer una brevísima semblanza de quiénes son para que ustedes los conozcan. Y me he tomado la libertad de recortar un poco los renglones de lo que mis colaboradores me pasaron como un resumen, porque como se imaginarán, pues nos podemos pasar el día de la reunión con el resumen de tan distinguidos invitados. Comenzaré con mi amiga Marta Rodríguez. Brevemente les comento que Marta Rodríguez es licenciada y doctora en Antropología Social por la Universidad de Sevilla y maestra en las especialidades de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, Cooperación Internacional y Desarrollo, Educación e Historia de América en distintas universidades andaluzas. Marta es de España, como ya ustedes infirieron. Sus líneas de investigación son niñez, adolescencia, migración, retorno a educación, salud y pueblos indígenas. Ha coordinado diferentes programas educativos de pregrado y posgrado y un diplomado en particular sobre los aspectos internacionales sobre la temática de la niñez, adolescencia y juventud migrante, en colaboración con distintas entidades de la UNAM, incluido nosotros en Boston, las universidades de Córdoba y Sevilla. Actualmente Marta es docente e investigadora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias, Marta, nuevamente por acompañarnos. Eduardo Siqueira, mi buen amigo Eduardo Siqueira, es profesor del Departamento de Urbanismo y Desarrollo Comunitario de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Massachusetts en Boston. Es médico por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y maestro en salud pública por Johns Hopkins University, así como doctor en ciencias por la Universidad de Massachusetts. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Perdón, me quedé con un párrafo que ya te quiero omitir. Las líneas de investigación del doctor Siqueira son la economía política de la migración entre países desarrollados y en desarrollo, políticas de salud, cuestiones de política del entorno laboral de los trabajadores de la salud, salud de los migrantes y justicia ambiental para los inmigrantes brasileños en Massachusetts. Eduardo es coordinador del proyecto brasileño transnacional del Instituto Mauricio Gastón
de Desarrollo Comunitario y Latino y Políticas Públicas en la Universidad de Massachusetts. Eduardo, muchas gracias por tu compañía. Finalmente, Luis Durán. El doctor Durán es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en salud pública, maestro en artes con énfasis en sociología de organizaciones y doctor en organizaciones y políticas de salud y sociología, estos 3 grados por la Universidad de Michigan. El doctor Durán ha tenido diferentes nombramientos en el sector gubernamental y es miembro de diversas asociaciones académicas. Fue jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Luis Durán ha desarrollado gran parte de su vida y ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo de académico en el área de la investigación en sistemas y servicios de salud. Ha dado numerosos cursos de posgrado y educación continua y ha dirigido múltiples tesis a nivel de maestría y doctorado. El doctor Durán cuenta con múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Sus contribuciones en libros son numerosas y ha editado 6 libros. Ha coordinado múltiples proyectos de investigación sobre los temas de evaluación de tecnologías, calidad de la atención médica y reforma de los sistemas de salud. Actualmente el doctor Durán es profesor titular tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Nuevamente, Luis, muchas gracias por acompañarnos en esto. Y sin dar más pauta a intervenciones, quisiera yo empezar con unas preguntas para ir calentando el ambiente y entender un poco más qué quiere decir esto de inmigración y salud o migración y salud. Antes de hablar de los temas, yo hice alguna introducción de cómo es la relación entre salud y migración y entender la migración como un determinante de la salud, que creo que esto es muy interesante y muy importante para los que nos escuchan, entender cómo es una consecuencia de otra y cómo están correlacionados un aspecto social que es el estatus de movilidad que tenemos y cómo esto impacta nuestra salud y hacer la diferencia entre salud y enfermedad. O sea, que no se entienda que una cosa es similar a la otra, sino que la migración tiene un impacto en la protección a la salud, pero también tiene un impacto en cuanto como ser un factor de riesgo a la salud y que es una cuestión de enfermedad. Entonces, tal vez quisiera comenzar contigo, Marta, si pudieras hacer una cuestión muy de síntesis, simplemente los aspectos conceptuales que hemos ya comentado, y luego que nos platiques cuáles son los impactos de estas políticas de deportación que estamos viviendo. El tema es muy vasto, el tema no vamos a poder hablar de muchas cosas, pero el tema de la deportación en la salud y en el bienestar de los migrantes, sobre todo en la población latina en los Estados Unidos, el espectro de ser deportado y el impacto que tiene en la salud mental de nuestros migrantes es tremendo. Pero entonces una introducción por acá y entremos al tema de la deportación, si te parece, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradezco mucho la invitación a participar en la tertulia y también un gusto compartirla con los colegas, ¿no? Bueno, pues ciertamente es verdad, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre migración y salud. Son dos categorías que se influyen mutuamente. Y el proyecto migratorio en sí, un proyecto migratorio, funciona muchas veces como un estresor, ¿no? Un motivo de estrés para los migrantes, en sentido individual y en sentido familiar también, porque muchas veces los migrantes se piensan como personas individuales, cuando en realidad ellos forman parte de estructuras más amplias, más complejas, que son, en este caso, la familia, ¿no? En el caso del impacto de la deportación y la deportabilidad, bueno, pues este tema, como bien señalas, es un tema muy complicado, muy complejo. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, yo estudio el caso de la movilidad de Estados Unidos-México y aquí hay una relación histórica migratoria, como ya sabemos, en la que la salud de los migrantes tiene una importancia tremenda, ¿no? En cuanto a la deportación y la deportabilidad. En el caso de las familias en los que yo me centro, hay estimaciones que dicen que hoy ya hay casi 17 millones de personas en los Estados Unidos que cuentan al menos con un miembro no autorizado en su hogar y que una de cada 3 personas indocumentadas vive al menos con un hijo ciudadano estadounidense. Claro, esto viene a explicar que
en los flujos migratorios entre Estados Unidos y México durante las últimas décadas cada vez haya sido mayor la presencia de niñas, niños y adolescentes. Algunos nacidos en México que llegaron a Estados Unidos siendo muy pequeños, lo que conocemos ya hoy como Dreamers, y otros nacidos directamente en los Estados Unidos que son ciudadanos estadounidenses, hijos de padres mexicanos. La deportación y la deportabilidad provoca mucho estrés en los migrantes, ¿no? De hecho, lo que hace la condición de ser deportable, es decir, para los migrantes indocumentados, es que lleguen a tener un miedo constante, ¿no? Viven constantemente con el miedo, con la incertidumbre de poder ser deportados en algún momento, aunque esa deportación nunca se llegue a consumar. Este estado de incertidumbre continuo los mantiene siempre en alerta, ¿no? Y tiene pues efectos inmediatos como el estrés y la ansiedad. Y además de esto, entre la niñez y la adolescencia, la amenaza de deportación de sus padres les despierta igualmente un miedo muy fuerte a que los miembros de la familia sean separados, incluso independientemente de su propio estatus migratorio, ¿no? Hay niños nacidos directamente en los Estados Unidos que no pueden ser deportados porque son ciudadanos norteamericanos, pero sin embargo ellos también sienten ese miedo y ese estrés a que algunos de sus progenitores sean deportados o algún hermano y vivan la experiencia de la separación familiar. Estas experiencias de separación familiar que se dan finalmente cuando se consuma la deportación, en este caso de algún progenitor a México, lleva a constituir familias transnacionales de manera forzosa, ¿no? Porque algunos progenitores cuando son deportados se llevan a sus hijos a México para mantener la crianza de ellos con el apoyo de la red familiar, mientras que el progenitor no deportado se queda en Estados Unidos, ocupando incluso dobles turnos de trabajo para enviar remesas. Y aquí, una vez en el retorno, encontramos muchas afectaciones mentales y emocionales que se mueven por el hilo, por el flujo transnacional entre la niñez y la adolescencia migrante. Una vez en México, las niñas, niños y adolescentes siguen teniendo miedo, pero también tienen tristeza, tienen frustración, tienen enojo, sufren mucho estrés, incluso llegan a desarrollar depresiones y se enfrentan a un elemento emergente que es conocido como pérdida ambigua en términos de voz, que implica la presencia psicológica muy fuerte del progenitor del que han sido separados, por un lado, y también su fuerte ausencia física, ¿no? Entonces esta ambigüedad permanente de esta situación impide que ellos puedan desarrollar un duelo migratorio y cerrar su herida. Esto les lleva a mantenerse en una situación, pues digamos, continua de estrés, ¿no? Porque hay mucha ambivalencia. Entonces, a partir de aquí, las afectaciones mentales y emocionales, si no se tratan en niñas, niños y adolescentes, pueden llegar a desarrollar traumas severos, incluso a cronificarse porque desarrollan muchos miedos que les pueden acompañar a lo largo de toda su vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis estudios he identificado niñas, niños y adolescentes que han llegado a México como consecuencia de la deportación de un progenitor, han desarrollado depresiones y no están siendo tratados. Y además mantienen el miedo a la deportabilidad del progenitor que se quedó en los Estados Unidos, ¿no? Sienten miedo de que su progenitor que se quedó en Estados Unidos también pueda ser deportado, en qué condiciones se daría esa deportación y también tienen miedo a que la posible deportación del progenitor que quedó en Estados Unidos implique también una afectación de la economía doméstica y con ello mayores consecuencias ya de pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque las remesas se cortarían. Entonces, desde luego que la aplicación estricta de la ley migratoria de deportación en los Estados Unidos tiene consecuencias no solo en Estados Unidos, sino a nivel transnacional sobre la población migrante. Me parece extraordinariamente importante lo que señalas, Marta, y no pude dejar de recordar, les comento a mis amigos que nos siguen, antes de estar aquí en Boston, a cargo de la UNAM en Boston,
Yo estuve muchos años como director de la UNAM en Chicago. Chicago, pues realmente es una ciudad que está compuesta con una población migrante muy importante latinoamericana, sobre todo mexicana. O sea, el número rebasa, o sea, me parece que es ya la segunda o la tercera ciudad más grande con mexicanos fuera de México. Y lo que tú señalas, simplemente este espectro de ser deportado. Recuerdo cuando la administración pasada de este país y las políticas antimigratorias del presidente anterior, cómo generó un ambiente de miedo y de pánico simplemente por haberlo dicho en la televisión. O sea, nunca hubo ningún esfuerzo real, nunca hubo lo que llamamos en México una redada, que quiere decir que atrapen a la gente y que le estén así buscando. Simplemente haberlo comentado por televisión fue suficiente para que tuviera un impacto casi tan grave como la pandemia. En las zonas mexicanas comerciales de la ciudad de Chicago, esto fue un impacto que los comercios estaban vacíos y el impacto no fue económico a cuestión de las remesas, sino directamente en el bolsillo de los comerciantes, que la mayoría de ese es lo que están. Entonces, este miedo a la deportación, pues se contagia, se dispersa rápidamente y es muy difícil detenerlo con la razón. O sea, la gente así reacciona y hasta la fecha, ¿verdad? Por supuesto. Muchas gracias, Marta, por esta primera intervención que nos compartes. Pero ya que estamos hablando de los impactos económicos y la pandemia, cómo fue similar en estas cuestiones de deportación, yo quisiera que Eduardo nos abordara el término sobre este tema en particular. ¿Cuáles son los impactos de la pandemia sobre la salud y el bienestar de los migrantes? Primero que nos definieras qué quiere decir esto de bienestar de los migrantes para que los que nos siguen puedan atenderlo. ¿Cómo medimos el bienestar? Si es simplemente por la cuestión de la salud laboral, la salud comunitaria, los aspectos de salud física, en bien, todo esto. Pero ¿qué pasa con la pandemia y los migrantes en particular que lo hace diferente a otros sectores poblacionales que habitan en la misma región, ¿no? Si te parece, por favor, Eduardo. Sí, gracias. Gracias por invitarme para esta tertulia. Sí, ese es un tema muy actual y que se reveló muy importante en los últimos 2 años y medio, cuando empezó la pandemia aquí donde yo vivo, en Massachusetts, pero también en varias partes de Estados Unidos la situación fue parecida. Y lo que sucedió es que, además de lo que ya ha hablado Marta sobre la situación de la salud mental de los inmigrantes, la pandemia generó otro nivel de estrés y también de desempleo y de falta de apoyo para el sufrimiento que la pandemia, que la enfermedad COVID-19 generó en las poblaciones latinas y las poblaciones migrantes. Además de haber el problema de la gran entrada y la paralisía de entrada de migrantes de América Central en relación a la pandemia que hubo en la frontera con México, y fue un escándalo lo que hubo de separar los niños de los padres, y la COVID quedó muy más compleja la situación, con la COVID quedó muy más compleja la situación, porque ahí necesitaba la población que ya no tenía un apoyo muy bueno del Estado, del sector salud, de los sectores sociales del gobierno, quedó muy más difícil. Desde tener un nivel de incidencia de la enfermedad, o sea, de casos de COVID, de muertes de COVID en las poblaciones migrantes, hasta no tener acceso a las vacunas y no tener acceso a los medios de protección. Muchos de esos migrantes trabajan y trabajaban en lo que uno pasó a llamar sectores esenciales de la economía. Era la gente que no podía quedarse en su casa, que tenía que trabajar, y estuvieron muchísimos expuestos a la infección por el COVID, y eso hoy día nosotros sabemos con el número de casos de muerte, no tanto de muertos, pero de casos, un exceso de número de casos, particularmente en las poblaciones latinas, que tienden a ser más jóvenes. Por lo tanto, se explica por qué no han tenido tantas muertes como, por ejemplo, los ancianos, pero han tenido un número de casos muy, muy más alto que la población blanca, incluso la población negra de la región donde yo vivo y también en Estados Unidos. Entonces, lo que se verifica es que
se antes a situação do imigrante já era complexa, principalmente aqueles que são indocumentados, a pandemia criou uma nova situação para uma população que já tinha diversos problemas para manter sua saúde, ou seja por o estresse de ser clandestino neste país, como disse a música de Manu Chao, que é muito interessante sobre isso, a ideia de viver clandestino, de não ter uma identidade clara na sociedade, de ter que esconder-se, de ter que evitar várias partes da vida social que são fundamentais para a saúde de uma população. Com a pandemia, isso quedou todavia mais difícil. O nível de infecção em los sitios de trabalho foi muito alto para esta população, que trabalhava e trabalha em setores da economia onde eles não podem deixar de trabalhar, têm que aparecer no trabalho. E tiveram que, no transporte, em suas próprias vivendas, tiveram um nível de infecção mais alto, por el hacinamento que já tinham, por el excesso de residentes em uma determinada um departamento ou uma casa. E, además de todo esto, a dificuldade do setor saúde de Estados Unidos de entender que estes imigrantes necessitavam uma ênfase mais grande, de ter acesso às vacinas, de ter acesso a los respiradores, na proteção respiratória, de ter condições de quedar-se em sua casa, pero aislado, não? Sem ter que conviver com sua família em quartos de câmaras muito pequenas. Então, rapidamente, a pandemia se tornou um problema familiar, como já disse Marta, e também um problema da vecindade, porque há claramente uma concentração desse tipo de imigrantes em algumas vecindades, onde aí sim houve um número de casos muito mais alto por 1.000 ou por 100.000 que em outras partes da cidade. E isso persistiu durante toda a pandemia. Em um primeiro momento foi acesso à primeira vacuna, depois acesso à segunda vacuna e depois acesso à terceira vacuna, ou seja, em todas as fases da vacunação, quedaram sempre por detrás. E muitos deles com medo de ter acesso a los serviços de saúde por a ideia de que podiam ser deportados, não? Então, a ideia da deportação é uma constante, e a pandemia, incluso na pandemia, seguiu sendo assim, e foi um obstáculo para que eles apareceram nos serviços de saúde. E incluso eu me acuerdo em los primeiros meses da pandemia, os médicos aqui diziam que os pacientes não estavam chegando, as consultas foram canceladas porque a gente tinha medo de aparecer, de ser diagnosticado, e isso servir de motivo para a deportação. Además de esto, as redes sociais de los migrantes muitas vezes não contribuíram para que eles tivessem uma ideia clara de los benefícios das vacunas, por exemplo, e por que era importante vacunar-se, não somente por medo de exponer-se a la policía, a la migración, pero también por una falta de materiales educativos y falta de comunicación con esta parte de la población, porque ya era una población que vivía muy clandestina, que vivía con mucho miedo, y la pandemia entonces generó cuestiones nuevas, más difíciles de resolver, y creo que sigue siendo una cuestión muy difícil de separar el aspecto migratorio de lo que necesita esta población para lidiar con los problemas generados por la pandemia. Sigue siendo una barrera importante. La situación mejoró con el tiempo, pero demostró muy claramente que los servicios de salud de Estados Unidos no estaban preparados y tampoco siguen preparados para dar cuenta de los problemas que las familias tenían. Hubo hambre, hubo mucha hambre, porque la gente perdió sus empleos y por lo tanto quedaron sin renta. Y varias organizaciones en la ciudad de Boston crearon redes de distribución de comida para que la gente pueda sobrevivir. Y eso fueron muchos meses. Y la gente perdió sus casas también por no poder pagar el alquiler. Y además de todo lo que era el problema de la infección en sus casas, la transmisión del virus, tenían miedo de perder su casa. O sea, fue una situación donde todo que ya era complejo quedó todavía más complejo, mais difícil, e como já era uma situação, uma população vulnerável, sua vulnerabilidade
aumentó mucho con los problemas generados por la pandemia. Y yo creo que sigue siendo así. En la post-pandemia, lo que viene por ahí, esos trabajadores, ahora, los inmigrantes considerados esenciales, nunca fueron reconocidos como esenciales. Siempre fueron reconocidos como descartables y por lo tanto, pagaron un precio muy alto. Creo que altísimo en términos de pérdida de su situación de vida, de sus condiciones de trabajo, de su tranquilidad, porque ya era difícil y se quedó todavía más difícil. Es muy puntual y aguda los comentarios que haces, Eduardo. Me parece muy interesante para que el público que nos sigue comience a ver esta complejidad de cómo el estatus migratorio, el hecho de haber migrado, pues es un determinante claro de protección a la salud y de cuidado a la salud. De qué manera saberse deportable evita que la gente hubiera recurrido con anticipación y con tiempo al médico, a la clínica para ver si era COVID o no y hacer lo correspondiente. E inclusive en las primeras etapas que todos los vivimos, de que no se sabía, no había pruebas para el diagnóstico todavía y las intervenciones médicas eran muy fallidas en todo caso. Pero aquí entramos a un tema mucho más complejo, que es que una vez que sucede esto en una población migrante, independientemente de cuál es el estado de vulnerabilidad que tenga, pues también intervienen algunas cuestiones que tienen que ver con su acceso a los servicios de salud que tú comentabas ahorita, Eduardo. O sea, que de manera está uno con la capacidad y el poder de tener fuerza para ir a buscar servicios que estén a la mano, que haya la capacidad económica para obtenerlos, que la distancia no sea mayor que mi presupuesto, pero también luchar contra la disponibilidad de estos servicios. Y en Estados Unidos aquí se hace una cuestión en la balanza muy frágil, que es la accesibilidad que tenemos contra la disponibilidad de los mismos servicios. Sabemos de entrada que en este país la entrada al sistema es a través de los servicios de urgencia, algo que no se da en nuestros países, es otro sistema de acceso. Sin embargo, en la población vulnerable, la población migrante, y si está en términos de ser deportable, pues hasta ir al servicio de urgencia le dan la vuelta como sea, prefieren todos los remedios caseros habidos y por haber. Y esta parte nos lleva entonces a que el doctor Durán nos explique un poco más esta combinación y qué pasa con los migrantes vulnerables, que aquí hay que entender que tenemos en esta vulnerabilidad y en esta cuestión de ser residentes documentados o no documentados, tampoco implica que el residente no documentado no tenga seguro médico. Uno puede tener seguro médico de algún tipo sin ser un individuo residente permanente legal. No quiero usar la palabra legal, más bien documentado o no documentado. Y en esa relación, ¿qué pasa con esta cuestión de la respuesta de los servicios de salud a los migrantes? Y quiero ampliarlo un poquito más, doctor Durán, si me permites, porque hay que entender que la migración pues no se da cuando ya llegaron aquí. O sea, la migración comienza en los pueblitos de Michoacán cuando deciden que es momento de irse. Toda la ruta de migración, ¿qué pasa con la salud de esta gente cuando está migrando hasta que llega a la frontera? Sabemos de antemano, y esto es una cuestión que los digo al auditorio, en epidemiología hay un término que tiene que ver con la salud del migrante para controlarlo, para que no nos confunda, porque los migrantes son gente muy sana en general. Ahorita el doctor Durán nos puede explicar más al respecto. Pero esta salud empieza a enfrentarse a retos y obstáculos que la ponen en situación de peligro, entre comillas. Entonces, el acceso a los servicios de salud antes de emigrar, en el tránsito, haber pasado del otro lado y luego ya llegar aquí donde está la familia esperándolos, también tienes un problema de acceso y de disponibilidad de servicios con las políticas que ya había mencionado Marta hace un momento también. Entonces, por favor, Luis. Tu micrófono, Luis. Sí, lo que pasa es que estaba pasando una ambulancia y me pareció que no era un sonido pertinente. Sí, lo hubieras dejado. Mira, yo quiero contaminar un poquito la plática con dos puntos iniciales. El primer punto inicial es que la migración es muy variada, es heterogénea. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en migración precisamente de gente de pueblitos de Guanajuato y Michoacán que van en busca de un cambio de vida a Estados Unidos. Pero la migración es compleja. De hecho, tú lo sabes porque tú eres un ejemplo
de alguien que migró hace más de, ¿qué será?, 15 años. Yo tengo una hija que vive en Washington State, ¿no? Hay un proceso de migración que abarca todo el rango de las clases sociales y que generalmente nosotros percibimos nada más la que corresponde a los, como tú lo llamas, vulnerables, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que empezáramos viendo eso porque la implicación de migración y salud va a variar por todos los diferentes tipos de migración. Jorge Bustamante, un famoso mexicano que se abordó, perdón, se acotó a ver la migración en la frontera y cómo se pasaba la frontera de forma ilegal. Le dedicó 20 años nada más a ese tema, a un pequeño espacio de la migración. Entonces yo creo que es muy importante ver que esto es muy complejo y que tenemos que abordarlo de una forma distinta. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que yo no puedo separarme de mi realidad. Durante la pandemia, como Eduardo bien lo decía, yo fui el responsable de planeación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que acabo de dejar hace unos 6 meses. Y tuve que enfrentarme a participar en el proceso de planeación precisamente de los servicios que tenemos que ofrecer a nuestros migrantes en el camino, pero también a los migrantes que venían de Honduras y de Guatemala y que participaban en estas grandes caravanas que fueron muy fuerte tema en la época de Trump. Entonces, con esos dos como puntos de pista, yo quisiera empezar a platicarte que la migración y salud tiene implicaciones en todos los aspectos y temas de lo que es la organización de los sistemas de salud. Tú ya lo dijiste, en acceso, en affordability, en disponibilidad, en algo que yo quiero enfatizar, que es la capacidad de producir servicios, y también en la posibilidad de tener justicia y una distribución adecuada de los servicios para toda la gente. Por ejemplo, empezando por la justicia, mi hija tiene seguro, tiene acceso, es profesora de la Universidad de Washington, entonces ella no tiene ningún problema de carencia en su aspecto de ser protegida contra la salud. Sin embargo, el ámbito de la gente que tú viviste en Chicago era otro, ¿no? La primera parte que me preocupa mucho es esta sensación de que estás desprotegido, ¿no? Y entonces esa sensación la tienen mucho los migrantes, sobre todo de origen latinoamericano, porque de hecho esa fue parte de una política internacional del antiguo presidente Trump, de tratar de evitar que tuvieran protección a la salud los migrantes. Entonces, no solamente llegabas a un país en condiciones iniciales de dificultad cuando eres migrante en busca de una solución a tu problema económico, sino que llegabas en una situación de desventaja, ¿no? Si te llegaras a enfermar, no estabas protegido en un sistema que es extremadamente caro. Si la medicina privada en México es cara, la medicina en Estados Unidos es extremadamente cara. Si no tienes seguro, vas a estar totalmente en una gran desventaja. Entonces, moviéndonos de esta parte de equidad al acceso, y voy a cerrar con capacidad de producir servicios, el acceso a los servicios muchas veces en política se da con discursos. Y voy a hablar un poquito de lo que pasó con los migrantes mexicanos. Cuando empezó la pandemia, que bien lo señaló Eduardo, la primera reacción fue decir, bueno, pues va a pasar rápido, ¿no? Y de hecho hubo una reacción, yo creo que negativa en términos de prevención, y que fue que no se le dio las medidas para tratar de evitar la propagación del COVID, suficiente difusión y fuerza, ¿no? Por ejemplo, el cubrebocas, ¿no? Y lo que pasó es que se hicieron discursos de, bueno, les garantizamos a todos que pueden llegar a las unidades de terapia intensiva, a los servicios de urgencias, y lo primero que nos dimos cuenta es que no teníamos la capacidad de producir servicios. Por darles un ejemplo, el 12% de las camas de un hospital se deben de dedicar al servicio de terapia intensiva en un hospital de segundo nivel. Nosotros teníamos 3 o 4 camas por cada hospital de ese tamaño. Entonces, la capacidad de producir servicios que tú podías ofrecer a todos los migrantes que entraban a México en estas caravanas
y que el Seguro Social fue la principal institución que dio esa cobertura, era imposible, ¿no? Era imposible porque no tienes la capacidad de producir servicios. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos, pero con otra dimensión, ¿no? La capacidad de producir servicios al principio de la pandemia fue rebasada. Y entonces el problema que vemos es que todos pensamos en acceso y decimos, sí, denles acceso. Pero ¿qué capacidad de producir servicios tienes tú para dar lo que llamo yo, y del campo se llama acceso efectivo, ¿no? Y ahí en ese punto, como dicen los detalles, está el diablo, ¿no? En ese punto la migración y salud explota, ¿no? No solamente entraron al país con una expectativa de entrar desprotegidos, no solamente había una política que evitaba que se les ofreciera seguridad social, sino que entraron en un momento de una pandemia en que podía ponerlos en potencial necesidad de buscar servicios y esos servicios no tenían la capacidad para atenderlos. Entonces, me parece que estos son los puntos de la migración y salud que tienen que ver más con la capacidad de organizar los servicios para dar atención a la salud. Yo creo que se daría diciendo que desgraciadamente el contexto mexicano y el contexto americano se parecen mucho. Nuestros sistemas de salud no tienen la capacidad de cubrir a toda la población. Tenemos grandes huecos y tenemos grandes desigualdades aún dentro de las instituciones, tanto del IMSS, pero hay grandes desigualdades entre las instituciones que los migrantes que cruzan por México sufren y que también sufren los que llegan a Estados Unidos. Gracias, Javier. Gracias, Luis, por este complemento por el lado de que una vez que alguien se decide y rebasa todos los obstáculos que pueda tener para buscar ayuda, pues resulta que tal vez esa ayuda no está disponible en el momento que lo requieren, independientemente de que la gran parte ni siquiera se cuestiona la posibilidad de solicitar y pedir ayuda, como Marta bien lo señalaba. Quisiera yo pasar a un tema que nos saque un poco de la pandemia del COVID en particular, porque estamos hablando de la migración en términos generales, no únicamente con el COVID, que fue un buen ejemplo, pero también sabemos de antemano que hay muchas otras condiciones de obstáculos o de riesgos para la salud del migrante que se enfrentan con la misma situación, o sea, la misma situación del miedo, de la falta de acceso. Y no estamos hablando de COVID, sino las enfermedades comunes y corrientes del individuo de acuerdo a la etapa de edad que viven, desde los niños y la gente adulta. Quiero hacer una pregunta, ustedes la tomen así en general, quien quiera tomarla, y abordemos eso en esta recta final, complementada con cualquier otro comentario que ustedes quieran hacerse entre ustedes mismos. Mi pregunta, mi cuestionamiento, mi duda es, ¿de qué manera podemos ver? O sea, me regreso un paso. Salud y migración, si migrar es un factor de protección a la salud o un factor de riesgo a la salud, el hecho de migrar, salirse de donde estoy y me voy a otro lugar. La respuesta de entrada, pues depende a dónde vas a migrar, lógicamente. O sea, si te vas, no quiero poner ejemplos, pero todo depende del destino de donde migremos. Pensaría uno que si uno viene a Estados Unidos, pues la salud siempre va a mejorar automáticamente porque no es una opción muy favorable. Y aquí quiero hacer la dicotomía entre el factor de protección a la salud y el factor de riesgo en caso de enfermedad. O sea, entiendo de antemano que los que miran y vienen a Estados Unidos, pues se benefician rápidamente de todas las estrategias que tiene este país de cuidado a la salud en términos ambientales, de la calidad del agua, la recolección de basuras, todas las cuestiones que en nuestros países sigue siendo un flagelo, pues aquí rápidamente se beneficia. Entonces hay un factor de protección por el medio ambiente que los va a cuidar a que las enfermedades infecciosas gastrointestinales y demás no sean lo frecuente. Pero luego viene la segunda parte, dependiendo de cuántos años llevan de haber migrado, pues empiezan los factores de riesgo a esa salud con la que llegaron todos muy sanos, y 3 años después, pues ya empiezan los problemas de obesidad, viene la diabetes, la hipertensión, entonces ya se volvió una cuestión de riesgo que en los pueblos de origen, pues no la tenían como tal. Entonces, quisiera ver que en esta cuestión, para ir ya concluyendo, migración y salud,
qué sucede con la migración, nos protege, nos cuida, en qué condiciones es mejor y no, sin caer en lo obvio, por supuesto, dependiendo de la capacidad económica de cada quien, pues le va a ir mejor una vez que emigró, como bien decía Luis. Pero en esta parte de la deportaciones y demás, independientemente de eso, Marta, ¿qué pensarías tú simplemente en cuestiones de protección y riesgos al migrante y beneficios al migrante en cuanto a su salud? Pues de hecho hay muchos estudios que precisamente dicen que no está claro si la afectación de la salud es antes o después de emigrar, porque hay una línea muy difusa, ¿no? Y como tú bien explicas, hay riesgos de salud en el origen, pero también hay riesgos de salud en el destino. E incluso, como he dicho, el hecho de emigrar en sí es un factor de estrés, ¿no? El estrés del migrante. Bueno, de entrada, cuando una persona llega a un país nuevo, hay una cosa que se llama estrés aculturativo, que ya simplemente el choque con una cultura nueva y desconocida, una lengua nueva y desconocida, pues supone un factor de estrés, por no mencionar eh, los innumerables riesgos a los que se enfrentan muchos migrantes, porque como bien señaló Luis, bueno, la migración es muy heterogénea. Hay migrantes que llegan a otro país en un avión con todos sus documentos y hay migrantes que van por vía terrestre jugándose la vida. Entonces, depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero yo sin duda creo que siempre hay un factor de estrés en el proyecto migratorio por la simple adaptación a la que se tiene que someter una persona, ¿no? Y que desde luego en ese proceso de adaptación bueno, pues se dejan algunos riesgos de salud atrás, pero se adquieren otros nuevos. Hay una relación muy estrecha y yo veo un límite muy difuso entre dónde empieza y dónde termina la repercusión de una cosa sobre la otra, ¿no? Lo dejaría ahí. Gracias, Marta. Gracias. Eduardo, por favor. Houve uma revisão de literatura hecha por la Academia de Ciencias de Estados Unidos especificamente sobre esto, un documento muy grande. Y en resumen, lo que parece que sucede, particularmente con los mexicanos, es que al principio, comparado con otros grupos de la población de Estados Unidos, tiene indicadores mejores. Y a eso se llama paradoja, la paradoja epidemiológica latina o hispánica. Aquí en Estados Unidos es un tema de debate y hay varios estudios que demuestran que sí hay una tendencia que al principio el mexicano principalmente, que fue el grupo más estudiado, mejor estudiado, tiene mejores condiciones de salud, pero no tanto. Esto depende de cómo se mide, qué poblaciones uno estudia, cuánto tiempo está en Estados Unidos, pero estudios de más largo plazo, de la segunda generación, por ejemplo, demuestran que con el tiempo, con el tiempo de estar en Estados Unidos, parecen tener su salud igual a los grupos donde ellos están. Entonces, como si la salud de la población empeora con el tiempo y se queda más americano. Y la gente decía, bueno, para un mexicano no es bueno quedar en Estados Unidos porque con el tiempo te vas a quedar con los problemas de salud de los americanos, que son diferentes de los que tenía uno cuando salió de México. Así que yo creo que hay que mirar eso desde un punto de vista dinámico. O sea, hay cambios, algunos para mejor, otros para peor, y la inserción del individuo, la integración del individuo en la sociedad americana es muy importante para determinar si va a predominar el lado malo o el lado bueno, porque creo que siempre hay los dos, mejor en alguna cosa, peor en otra. ¿Cómo eso se expresa en términos de enfermedad, en términos de morbilidad? Eso es un proceso más complejo. Pero yo diría que sí, muchos estudios muestran que el tiempo de residencia en Estados Unidos era un determinante fundamental de cómo va a ser la salud del mexicano, por ejemplo. Y la otra cuestión que puedo añadir es el sostén social, la red social que uno crea en el país, que puede o no contribuir para que su salud se mantenga buena o no. Entonces hay varios aspectos que uno tiene que considerar. No hay una respuesta que sí o que no. Yo creo que sí y no. Y uno tiene que estudiar caso a caso a ver cómo se comportan las poblaciones, qué estrés sufre con la migración,
qué proceso de integración tiene, cuánto tiempo tienen de residencia, qué tipo de vida, qué estilo de vida tiene uno cuando establece su vivienda, su residencia con más tiempo en Estados Unidos. Claro, muy puntual lo que señalas, Eduardo. Y eso es una cuestión que no está tan definida como bien señalaba Marta. Ya hacia la conclusión es, Luis, en ese mismo sentido, nuevamente la protección a la salud versus la atención ante la enfermedad para el migrante. Creo que ese es lo que está en la balanza. De qué manera nos protege y qué sucede cuando nos enfermamos y dónde estaríamos mejor. ¿Dónde estaríamos mejor? O sea, de entrada yo comparo con lo que conozco, pienso que a priori que ante la enfermedad uno está mejor en el país de uno, pues que el acceso por lo menos a los médicos locales es más simple y más económico y más accesible. Pero esto no puede generalizarse dependiendo de dónde. ¿Comentario, Luis? Bueno, yo te diría que hay efectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En 1987, cuando hice parte de la Universidad de Michigan como investigador del área de salud pública, analizamos una encuesta que se llama Hispanic Gains, que es de la parte hispánica de la encuesta de nutrición y salud en Estados Unidos. Y era muy obvio en los análisis que a corto plazo, lo que decía Eduardo era muy claro. Primero es el efecto de que el migrante por sí mismo es un ser seleccionado y es sano. Pero a mediano plazo, la segunda generación empezaba a tener problemas de salud que eran muy dramáticos, ¿no? Sobre todo relacionados con la obesidad, ¿no? Y a tercer nivel, ya cuando va progresando en su forma de vivir, dentro de varias generaciones en Estados Unidos, se volvía parte de la área y de la región social donde viviera, ¿no? Si vivía en un contexto urbano, se volvía casi, digamos, igual que cualquier otra minoría, sobre todo la negra. Pero ahora hay otro efecto. Desgraciadamente, cuando hay un brasileño y un mexicano en una tertulia, casi siempre empezamos a hablar a ver qué cosa es más grande, ¿no? Y aquí el problema de la obesidad en México, en el país, es inmenso, porque ha habido un intercambio tan grande con las formas y la alimentación en Estados Unidos, que ese efecto de la segunda generación de americanos que tenían obesidad, lo estamos viviendo ahora nosotros, ¿no? En América Latina somos el país en segundo lugar con obesidad después de Estados Unidos y muy poquito después de Estados Unidos. Y el otro punto que quisiera ver es la parte de enfermedad, Javier. El proceso de migración en sí mismo, como lo dijo muy bien, hijo, ya no veo tu nombre, pero ahorita lo veo, María, como lo dijo muy bien María, Marta. es un proceso de estrés, ¿no? Punto. El proceso de estar migrando es un proceso de estrés. El proceso de vivir migrante en Estados Unidos es un proceso de estrés. Entonces debe de generar algún tipo de patología que te puede pedir que tengas acceso a los servicios de salud. Y si el acceso no se puede tener porque por ley no lo puedes tener, pone en una posición de debilidad otra vez a los migrantes. Aquí el punto que tú señalabas al principio se vuelve muy importante. La migración se vuelve un determinante social de la salud, porque también el sistema de salud es un determinante social de la salud. Y si tienen estos dos sistemas una interacción negativa, los pobres migrantes van a sufrir, ¿no? Entonces yo creo que este tema da para que nos quedemos un buen rato platicando. Me encantaría a mí platicar. Tengo muchas preguntas para María y para Eduardo. Es Y también Marta, para ti. Luis. Pero ya es mucho. Muchas gracias. Gracias, Luis. Veo, Marta, por qué la T y la I se pueden confundir. Nunca me ha fijado que una letra cambiara todo el nombre. Es Marta, Luis. Lo que pasa es que tus lentes ya están más cercanos allá. No son los lentes, es la antigüedad. Es la ansia. No, gracias, Luis. Identidad. Bueno, con esto que acaba de comentar Luis, yo quisiera pedirles a Marta y Eduardo algún último comentario antes de cerrar ya por parte de ustedes dos. ¿Qué te parece, Marta? Sí, bueno, yo aprovecho el espacio para señalar una cuestión
y es que dentro de la invisibilidad, o más bien la dejadez a la que se somete la salud de los migrantes, dentro de la población migrante hay grupos que son todavía más invisibilizados, como por ejemplo es el caso de los pueblos indígenas y también de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hay una tendencia adultocéntrica en todos los estudios migratorios y de salud. Y bueno, pues yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de señalar que también es muy importante atender la salud y el bienestar de otros grupos poblacionales. Y ya digo yo, pues desde mi experiencia de campo, desde mis investigaciones, la niñez y la adolescencia que está igualmente sometida a este estrés, a esta ansiedad, a esta falta de atención en la salud, particularmente en la salud mental, porque además hay un estigma muy fuerte sobre la salud mental, está igualmente sometida pues, a las tensiones que se derivan de la deportabilidad, de la deportación y de toda la política migratoria de Estados Unidos y las repercusiones sobre México, ¿no? Entonces quiero llamar la atención sobre esto y sobre pues, el hecho de que en realidad un indicativo muy claro es que no hay programas específicos de atención a la salud mental y emocional de la niñez y la adolescencia migrante, ¿no? Ni a nivel nacional ni a nivel binacional. O sea, esto ya nos está diciendo el nivel de dejadez y desatención de la salud de esta población. Y pues yo quisiera hacer una llamada de atención, como digo, un llamamiento a realizar más investigaciones sobre este tema en estas poblaciones y a plantear políticas públicas para su atención. Gracias, Marta. Muy atinadas tus observaciones en ese sentido. Finalmente, Eduardo, algunas palabras. Sí, yo sigo lo que dijo Marta y yo creo que hay necesidad de estudiar mucho más el inmigrante trabajador, que es fundamental la razón por la cual la gran parte de ellos migran para trabajar en otro país, para mejorar sus condiciones de vida. Y yo procuro estudiar qué pasa con este trabajador inmigrante, dónde trabaja, qué riesgo tiene, y me doy cuenta que muchas de las investigaciones hablan de un individuo como si fuera un individuo que no trabaja. Y cuando uno analiza dónde trabaja, en qué trabaja, los riesgos que tiene el trabajo, uno se da cuenta que no es posible considerar que las condiciones de trabajo de los trabajadores que vienen para acá son mejores. Muchas de las veces no son. Están en trabajo muy riesgoso, se mueren, tienen los llamados accidentes en el trabajo que son muy graves. Y yo dediqué bastante atención a esto y él me llevó a entender con más profundidad que tanto contribuye para la salud del inmigrante. ¿Por qué la salud del inmigrante peor? Uno de los aspectos fundamentales son las malas condiciones de trabajo que tienen y que justifica muchos de los riesgos que aparecen como enfermedad que tiene que ver con el estrés en el trabajo, las condiciones concretas de trabajo, los ambientes de trabajo, las exposiciones a químicos, a polvos, a sustancias tóxicas. Es el tema que yo me dedico también. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Lamentablemente, el tiempo pasa y ustedes que nos han seguido, pues les agradezco nuevamente su atención y su disponibilidad y su generosa compañía durante este tiempo. El tema, como ya se dijo, da para más. Seguramente volveremos a organizarnos para continuar con ello. Pero de entrada era simplemente una manera de estar pendientes de lo que sucede en los términos con nuestros migrantes y que todos somos parte de ello. Yo con esto quiero despedirme de todos los que nos han seguido, darle las gracias totalmente a la doctora Marta Rodríguez de la Universidad de Sevilla por tu compañía, Marta, de tus atinados comentarios. Eduardo Siqueira, vecino mío en la Universidad de Massachusetts, muchas gracias. Y sobre todo por incentivar esta mesa que cuando comentamos no la teníamos muy planteada a futuro, pero creo que estamos abriendo un área de comunicación muy importante y sobre todo con el Departamento de Salud Pública de la UNAM, allá en la Facultad de Medicina en México, y por eso te lo agradezco mucho, doctor Luis Durán, para que en esta relación, pues, comentarles que haré lo necesario para que esta no sea la primera de muchas más reuniones y que se deriven en proyectos académicos de investigación y que podamos triangular 3 instituciones tan importantes como ella, incluyendo
Brasil por otro lado. Sin más, por el momento, nuevamente muchas gracias a todos y síganos en nuestros canales de YouTube y de Facebook de UNAM Boston y estaremos pendientes de su compañía en un futuro cercano. Buen día para todos. Gracias. 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 Hasta luego, buen día. Buen día. Buen día.